Buena luna, hermanos. Legión del Caos. Orden 7 rayos. Guías espirituales del sendero izquierdo. El día de hoy comenzamos la lectura de los Grimorios. Empezaremos con el libro de las 9 puertas del reino de las sombras. De umbrarum regni novem portis, sic lux luceat. Veniate apud Aristidem Torchiam. 1666. Cum superiorium privilegio veniate. Las 9 puertas del reino de las sombras. El libro del diablo. Prólogo del traductor en español. El libro que sostiene en sus manos es una traducción de la traducción, valga la redundancia, en italiano, del libro más desconcertante de la historia del ocultismo. Se trata ni más ni menos que del mítico volumen Las 9 puertas del reino de las sombras, cuyo autor, Aristide Torchia, fue quemado vivo junto a su libro en Roma en 1667, acusado de pactar con el diablo y haber publicado un libro bajo la supervisión de Satanás. Por otra parte, el libro es al mismo tiempo una versión más moderna de otro libro cuya leyenda atribuía su autoría al mismísimo príncipe de las tinieblas. Les hablo del Telomelanicón, cuyo nombre podría traducirse por invocado a la oscuridad. El original de las 9 puertas fue escrito en latín codificado. Este era un medio muy común en la época para evitar que el saber cayera en manos indignas o poco preparadas. Estos libros solían estar llenos de trampas conceptuales y engaños para que los no iniciados no pudieran comprender. Estas trampas consistían sobre todo en ofrecer una gran facilidad para ser mal interpretados. Muchos de los pasajes, el resolver adecuadamente estas interpretaciones, eran bastante más difícil si tenemos en cuenta la falta de medios de la época, la codificación de los escritos y la despiadada persecución de tales saberes. El traductor de este libro, Bruno Di Angelo, un joven florentino iniciado en las artes ocultas por el mago negro Aleister Crowley, tradujo las 9 puertas por orden expresa de su maestro. Cuando finalmente fueron traducidas, Aleister Crowley leyó su copia y las guardó en algún lugar de su extensa biblioteca. Según cuentan sus conocidos, no le dio demasiada importancia a la obra, únicamente la de mera curiosidad. Sin embargo, nunca la mencionó fuera de su círculo de amigos íntimos, ni dio a conocer la posesión de este libro a ninguna revista especializada en el esoterismo. Ni siquiera es mencionada en su lista interminable de libros. ¿Cuál era el motivo de tal silencio? ¿Es que realmente encontró algo en ese libro que no le convenía divulgar? Sea como fuere, el original manuscrito de este libro, que es en que me basé para la traducción, el cual encontré visitando una de las tantas librerías de viejo durante un viaje a Florencia, ostentan en los márgenes sendas anotaciones escritas por mano de Crowley.
Esas anotaciones las tuve en cuenta en mi traducción y al final del libro les dedico un espacio por considerarlas bastante interesantes y esclarecedoras. Espero que encuentren interesante o al menos curioso este documento histórico y poco conocido escrito por un aprendiz del diablo, Juan López de Rojas, La Coruña, 25 de enero de 1999. Unas palabras sobre este libro. Durante mi estancia en la abadía de Telema, el gran mago Aleister Crowley me dio un encargo de la traducción más difícil y sobrecogedor de toda mi vida, ni nada más ni nada menos que el libro de Umbrarum Regni Novem Portis, Las 9 puertas del reino de las sombras, escrito e impreso por el infame adorador del diablo, el veneciano Aristidem Torchia, en 1666. La impresión e intento de difusión de esta blasfema obra fue suficiente para ser quemado junto con ella. Aristidem Torchia fue apresado en Venecia, torturado en Roma y ejecutado en la hoguera en Campo dei Fiori en febrero de 1667. De esta obra solo se pudieron salvar 3 copias. Una se encuentra en Toledo en una librería de viejo, o así rezaban los últimos documentos de 1918. El segundo libro se encuentra entre los ejemplares de la biblioteca de cierto noble, cuyos datos personales no incluiré aquí por razones obvias. En cuanto al ejemplar que un día me confió Crowley, hoy en día se encuentra en las bibliotecas del Vaticano. Concretamente en la sección de ocultismo con el número de archivo LCF666999. Fruto de la casualidad o no, con ese número es como ha quedado registrado. Según la leyenda, Aristidem Torchia no fue el verdadero autor de este libro, sino, como él mismo afirma, solo realizó una versión más depurada del propio Delomelanicón, un libro místico atribuido al propio Satanás. Lo que me lleva a la conclusión que, según la leyenda, esta sería una tercera versión del Delomelanicón. En más de una ocasión consideré el hecho de por qué Crowley me había encomendado tan difícil tarea, cuando por norma todas las traducciones que ha considerado interesantes las ha realizado él mismo. Lo cierto es que temo no estar a la altura. Mis conocimientos son más bien escasos comparados con los del maestro, pero pudiera ser que por eso precisamente es por lo que me escogió. No podía cuestionar el libro con mi sabiduría. La dificultad con la que me enfrenté a este libro era básicamente que el texto estaba escrito en latín codificado y este código no era muy conocido. Solo lo había visto en algunos tratados de medicina de mediados de la Edad Media y en un documento sobre alquimia. Tuve que pasar muchas noches en vela hasta desentrañar dicho código. Así pude comprobar una cosa extraña que al principio tomé como un fallo de impresión. Cada 2 o 3 hojas los textos se repetían, o mejor dicho, parecían repetirse. Eran casi en su totalidad el mismo texto, salvo por una frase o 2. Este engaño era llevado a cabo para confundir a los lectores profanos. En este libro
En este tipo de libro es muy común el encontrar toda clase de acertijos y engaños que pueden pasar desapercibidos por el lector poco prudente. Es por ese motivo que mi versión de las 9 puertas es mucho más reducida que el original, ya que prescindí de los textos repetidos. Pude haber mantenido el misterio del libro, dejado al lector con esa dificultad engañosa, pero encontré que hoy por hoy ya no era necesario, con tantos libros de ciencias prohibidas disponibles en el mercado. He incluido en el presente libro la reproducción de los grabados del original por encontrarlos fascinantes. Al ser más corta esta traducción, los grabados no se encuentran correspondiente con el número de página del original. Para hacer más fácil la posible investigación del lector, paso a indicarles el número de página correspondiente a los grabados en el original. 1. Entre la página 16 y 17. 2. 32 y 33. 3. 48 y 49. 4. 64 y 65. 5. 80 y 81. 6. 96 y 97. 7. 112 y 113. 8. 128 y 129. 9. 144 y 145. En el volumen original, el número total de páginas es de 168. Parece ser que ellos mismos, como si se trataran de un puzzle infernal, esconden un secreto que no he logrado aún descifrar. Espero, mi querido lector, que usted tenga más suerte. Bruno D'Angelo, Sicilia, 30 de abril de 1933. Las 9 puertas del reino de las sombras. Aristide Torchia, Venecia, 1666, con privilegio y licencia de los superiores. Mi declaración, convencido, pero lleno de temor, es mi deber cumplir con el mandato del Maestro, pues fuera en el mundo sé que sus hijos desorientados tienen sed de su palabra. Él ha llenado mi vida, haciéndome dichoso con su oscura sabiduría. Aún así, sé que mis días están contados. El santo oficio andan muy cerca tras mis pasos. Las habladurías del pueblo del Nazareno ya han condenado mis viejos y débiles huesos. Sin embargo, soy feliz. Él me ha prometido, más allá de cualquier paraíso intangible, la inmortalidad de la leyenda y la admiración de todos sus hijos. Yo heredé mi oficio de encuadernador de mi padre, el cual lo heredó de su padre. Generación tras generación, los Torchia hemos envuelto en piel y oro las mentiras, pero también la sabiduría de la Iglesia, y como auténticos tamices hemos aprendido a separar la realidad de la burla. Hace tiempo, en mi mocedad, mi padre me enseñó el arte de hablar y comunicarme con mi Señor. Las antiguas palabras de invocación fueron transmitidas de su boca a mi oído y quedaron grabadas muy adentro mío, hasta escribirse al fuego en mi propia alma. Cuando alcancé la edad justa y mi sabiduría me había hecho rico y poderoso, el maestro acudió a mi casa. Vino cual fraile barbudo y anciano, pero sus ojos refulgentes y sabios no podían engañar a los míos. Lo reconocí enseguida y haciéndome levantar, pues ante su presencia me había arrodillado, me entregó un viejo libro escrito de su puño y letra, cuyo título decía en grandes caracteres: de lo melanicón. Durante años estudié este sagrado y apreciado libro,
regalo de mi más querido maestro. Su lenguaje era tan arcaico que a veces él debía acudir en mi ayuda para iluminar las zonas oscuras. Y es por eso que, con permiso de aquel que escribió el primer libro, he querido escribir un volumen cuya sabiduría empape e ilumine al inteligente y oscurezca y enloquezca la razón de los simplones y de los cobardes. Me fue prohibido expresamente por el maestro no hacer más de 99 copias, con tal particularidad que 2 ojos observando 3 podían ver. Cada grabado es una adaptación del primer libro, pero cada 3 reproducciones es distinta a la anterior, pues así se me ha pedido. Incluso yo, al igual que vos, soy ignorante del porqué de esta razón. Solo él sabrá por qué, mas no es mi voluntad cuestionarle. Leyendo este libro encontrará el camino de su vida y logrará, si es astuto y la fortuna está de su parte, la llave con la que conseguirá abrir la 9ª puerta, que desde las aterciopeladas tinieblas brille la luz que lo guíe. Aristidem Torchiam, Venecia, 1666. Rey Lucifer, Hail Satan, Shen Han Forash.